Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek rompe su silencio tras duras críticas y sorprende con palabras inesperadas. La noticia que ha sacudido a sus seguidoras en los últimos días tiene nombre propio, Engin Akyurek. El aclamado actor turco, conocido por su talento y carisma, decidió finalmente hablar después de que las redes sociales se llenaran de comentarios. Muchos de ellos cuestionando su última aparición pública y ciertos aspectos de su vida profesional. Hasta ahora había permanecido en silencio, pero la presión mediática y la curiosidad de millones de fans lo llevaron a dar un paso al frente. Todo comenzó cuando en un reciente evento, Engin fue fotografiado con un semblante serio y distante, lo que desató un sinfín de especulaciones. Algunos medios insinuaron que estaba atravesando una crisis personal, mientras que otros afirmaban que no estaba satisfecho con sus últimos proyectos. Lo cierto es que el actor prefirió no responder de inmediato, generando aún más dudas. Sin embargo, ayer por la tarde, en una entrevista exclusiva con un canal de televisión, decidió hablar claro y de frente. Estoy aquí porque sé que mis seguidores merecen la verdad. Escuché todas las críticas, leí cada palabra y entendí que mi silencio estaba causando más ruido que mis acciones. Quiero que sepan que estoy bien, que sigo trabajando en proyectos que me apasionan, y que no todo lo que se dice refleja la realidad, expresó el actor con un tono sereno pero firme. Sus declaraciones no tardaron en convertirse en tendencia, y las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Una de sus seguidoras comentó: "Siempre estaré contigo, Engin, tus palabras nos dan calma y nos demuestran tu humildad". Mientras tanto, algunos periodistas presentes insistieron en si existía algún conflicto con otros colegas de la industria. El actor, visiblemente incómodo, respondió con elegancia: "No tengo nada en contra de nadie, respeto a todos mis compañeros. Pero también necesito que se respete mi espacio y mi manera de ser". Lo que más llamó la atención fue un momento en que Engin levantó la voz y dijo con determinación: "No voy a dejar que los comentarios negativos definan mi carrera. Soy consciente de mis responsabilidades, pero también de mis límites como persona. Mi vida privada me pertenece y les pido que lo comprendan". Estas palabras arrancaron un fuerte aplauso de quienes lo escuchaban, demostrando que incluso en medio de la tormenta, su magnetismo sigue intacto. La entrevista continuó con preguntas sobre sus próximos proyectos. Con una leve sonrisa, reveló: "Estoy leyendo varios guiones, algunos me emocionan mucho. No puedo dar detalles todavía, pero muy pronto mis fans tendrán noticias que los harán felices". Esta confesión fue suficiente para que la expectación creciera, pues sus seguidores ya comienzan a especular sobre un posible regreso a la televisión o incluso al cine internacional. La noticia sobre Engin Akyurek no solo ha generado comentarios, sino también un debate más profundo sobre la presión que enfrentan las celebridades en la era digital. Cada gesto, cada silencio, cada expresión, se convierte en material de análisis para medios y seguidores. Engin, consciente de esto, quiso dar un mensaje no solo a sus fans, sino también a la industria: no somos perfectos, ni pretendemos serlo. Somos seres humanos que sentimos, que atravesamos momentos buenos y malos. Mi compromiso es con mi arte, y mientras tenga fuerzas, seguiré contando historias que nos conecten a todos. Estas palabras marcaron un punto de inflexión en la conversación pública. Numerosos colegas del actor aprovecharon las redes para enviarle mensajes de respaldo. Una actriz reconocida escribió: "Te entiendo, Engin. A veces olvidan que detrás de la pantalla hay una persona con emociones reales". Este tipo de apoyo ayudó a suavizar la tensión, mostrando que, más allá de la competencia, existe un espíritu de empatía entre artistas. Por otro lado, la prensa internacional también se hizo eco de sus declaraciones. Medios de distintos países destacaron la valentía del actor al enfrentar los rumores y poner límites claros. Algunos críticos de cine incluso comentaron que esta sinceridad podría reforzar su imagen pública, haciéndolo más cercano y auténtico para la audiencia. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos,
Hubo quienes cuestionaron la necesidad de hablar y consideraron que habría sido mejor mantener el misterio. Pero como suele suceder, estas voces quedaron opacadas por la ola de respaldo y admiración. En cuanto a sus proyectos profesionales, las especulaciones siguen aumentando. Diversas fuentes afirman que podría estar en conversaciones para un drama histórico de gran presupuesto, mientras que otros rumores lo vinculan a una producción internacional que lo llevaría a grabar fuera de Turquía. Aunque el actor no confirmó nada, sus declaraciones bastaron para que los portales de espectáculos comenzaran a publicar teorías y posibles escenarios. La expectativa es tal que incluso algunos fans organizaron foros en línea para compartir pistas y debatir sobre el futuro artístico de Engin. Lo más interesante es cómo este episodio revela la relación cambiante entre artistas y público. Antes, un comunicado oficial o una entrevista controlada eran suficientes para calmar rumores. Hoy en día, en la era de las redes sociales, la inmediatez exige respuestas rápidas y directas. Engin, al elegir hablar en televisión y no solo a través de un comunicado en Instagram, demostró que entiende la importancia de la cercanía, del contacto humano más allá de las pantallas digitales. La entrevista también incluyó momentos más íntimos, donde Engin habló de lo que significa para él actuar. No es solo un trabajo, es una forma de vida. Cada personaje que interpreto me enseña algo nuevo, me obliga a mirar la vida desde perspectivas distintas. Esa es mi mayor recompensa, más allá de la fama o los premios. Estas reflexiones conmovieron a muchos, recordando por qué el actor se ha ganado el cariño de tantas personas alrededor del mundo. Tras la transmisión, los programas de entretenimiento dedicaron horas a analizar cada frase. Se invitó a psicólogos, expertos en comunicación y críticos de arte para desmenuzar sus palabras. La conclusión más repetida fue que Engin Akyurek no solo se defendió de las críticas, sino que también logró convertir un momento difícil en una oportunidad para fortalecer su vínculo con el público. Las redes, por su parte, se llenaron de mensajes bajo hashtags como #estamos contigo Engin y #orgullo turco. Miles de usuarios compartieron fotos, videos y recuerdos de sus papeles más icónicos en un gesto colectivo de agradecimiento. Esta movilización digital evidenció que, pese a las críticas, el cariño de sus fans sigue siendo inquebrantable. Al cerrar la entrevista, Engin dejó una frase que resonó profundamente: al final del día, lo que queda no son los titulares, sino las emociones que logramos despertar en quienes nos miran. Eso es lo que me motiva, lo que me hace levantarme cada mañana con ganas de seguir. Con estas palabras, no solo cerró una etapa de especulaciones, sino que también reafirmó su compromiso con su carrera y con su público. En definitiva, este episodio pasará a la historia como un recordatorio de que la fama conlleva luces y sombras, pero también como una muestra del poder de la autenticidad. Engin Akyurek, con serenidad y firmeza, supo transformar la crítica en un puente hacia la empatía, demostrando que, incluso en medio de la tormenta, la verdad sigue siendo su mejor aliada. Lo sabremos pronto. Por ahora, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de estas impactantes palabras y, por supuesto, darle like al video. Hasta la próxima, mis queridas amigas.